En nuestros tiempos modernos, matar no es una estrategia ventajosa. David Buss. ¿Son obra de psicópatas la mayoría de asesinatos que ocurren entre seres humanos? ¿Llevamos todos un instinto asesino? ¿Somos cada vez más violentos o nuestras sociedades van hacia una pacificación progresiva? Hay actualmente varios expertos que investigan los orígenes y la composición del impulso homicida del ser humano. Uno de ellos, el psicólogo evolutivo David Buss, asistió en Puebla, México, junto a varias decenas de otros científicos y pensadores, a unas intensas y fascinantes jornadas dedicadas a la ciencia y a las ideas. Era la Ciudad de las Ideas, el más importante evento de Latinoamérica acerca de nuestra situación en el mundo a la luz de las ciencias. Punset coincidió allí con Buss, con quien pudo discutir sobre los últimos hallazgos e hipótesis alrededor de las respuestas homicidas de nuestra especie. Cierren los ojos un instante y piensen si alguna vez han contemplado la posibilidad, agárrense bien, la posibilidad de asesinar a alguien. ¿Saben cuántas personas en promedio han contemplado la posibilidad de asesinar a alguien? Más de un 90% de los hombres y un 84% de las mujeres. Me gustaría que nos confirmaras estos datos. Pero lo que me interesaría es que expliques a nuestra audiencia por qué crees que matamos para sobrevivir. En otras palabras, que el asesinato sea una estrategia de supervivencia y no algo que ataña solo a la gente que está loca o que es psicópata. Esto va en serio, ¿no? Sí. Lo que yo propongo es una teoría muy radical. Pero quizá hay que explicar su origen, el origen parcial de la misma. Impartía una clase sobre la naturaleza humana y para una de las clases decidí elaborar un cuestionario donde les preguntaba a los alumnos: ¿has pensado alguna vez en matar a alguien? Simplemente marca sí o no. Si la respuesta es sí, dime por qué. ¿Qué es lo que te ha llevado a este pensamiento? ¿Qué método has pensado utilizar para matar a esa persona? ¿Qué te ha frenado? Es decir, ¿por qué no has matado a esa persona? ¿Qué podría haber cambiado para que decidieras matarla? Era una clase pequeña, de unos 25 o 30 estudiantes universitarios. Al regresar a mi despacho, me quedé boquiabierto al descubrir cuántos de mis estudiantes habían pensado en matar, la gran mayoría de ellos. En estudios posteriores, con más de 5.000 personas, descubrimos que el 91% de los hombres y el 84% de las mujeres. Pero lo que más me sorprendió... Distintos. Sí. Lo que más me sorprendió no fueron los porcentajes, sino la intensidad de las fantasías homicidas de la gente. Esto fue lo que me hizo pensar en por qué la gente alberga estas fantasías homicidas. Elaboramos un informe que llamamos la teoría de la respuesta homicida. Esta teoría dice que en la fría y calculadora lógica de la evolución, a veces es ventajoso matar. Se solía creer que los humanos eran la única especie que mataba a miembros de su propia especie. Con la excepción de los peces. Pero no es cierto. Los chimpancés lo hacen, los lobos. Sí, son otros lobos los que provocan la muerte del 50% de todos los lobos machos. Ah, sí. En una variedad de 1 millón de especies, los leones, por tomar un ejemplo, se sabe que cuando un león macho sustituye a otro macho,
Matará a los cachorros de este último. El 25% de todos los cachorros de león mueren porque los ha matado otro macho. Y la hembra se aparea con el asesino de sus crías. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Ocurre porque esas crías son el fruto de un macho rival. Si el macho que sustituye a ese rival no matara a sus crías, la leona las amamantaría. No ovularía. Y el macho tendría que esperar entre 2 y 3 años antes de poder reproducirse con ella. Si mata a los cachorros, la leona empezará a ovular y entonces el macho podrá aparearse con ella. Es fantástico, es increíble. Ahora nos explicas el ejemplo de los leones, pero he oído decir que las mujeres, a lo largo de la evolución, en momentos muy concretos, también tuvieron que enfrentarse a este infanticidio, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Por razones algo diferentes. Y aquí estriba lo interesante y radical de nuestra teoría. No proponemos que los seres humanos tengan un único impulso homicida, sino que los humanos consideran el asesinato como una estrategia, pero una estrategia que resuelve múltiples problemas de adaptación. Algunas estadísticas son impactantes. Por géneros, de todos los crímenes que se cometen en los Estados Unidos, el 65% son hombres que asesinan a otros hombres, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años. Le siguen en número las muertes de mujeres a manos de hombres, por despecho o por infidelidad, un 22%. El número de mujeres que cometen asesinato es mucho más bajo, y lo habitual es que asesinen al varón del que son víctimas de abusos. Estos representan el 10%. Pocas, muy pocas son las mujeres que matan a las de su sexo, solo un 3%. Y por horroroso que parezca, el infanticidio es el tipo de asesinato más frecuente en la mujer. El 65% de las veces es la madre la asesina, ya sea porque sus hijos están enfermos, por falta de recursos o por volver a ser reproductivamente activa. Afortunadamente, el 70% de los casos de asesinato se resuelven. ¿Por qué los varones, o mejor dicho, por qué tantos amantes varones matan a tantas mujeres? Las condiciones en las que el hombre mata son básicamente dos. Una, si una mujer le ha sido infiel sexualmente, si le está poniendo los cuernos, por lo que podría poner en peligro la seguridad de su paternidad. Pero la segunda, y más común, es cuando su mujer lo abandone irremediablemente. Desde el punto de vista evolutivo, en esencia, hay dos formas de ganar. Puedes llevar a cabo acciones que te hagan más fuerte frente a tus competidores, o puedes hacer pagar un precio a tus competidores. Y el precio más alto que pueden pagar tus rivales es la muerte. Esto los elimina. Pero ¿por qué la pérdida de un compañero es peor que la infidelidad? ¿Por qué? Porque una infidelidad quizás sea una deserción puntual. Si la mujer se marcha para siempre, fundamentalmente es el rival quien se queda con un importante recurso reproductivo. Al matar al rival, lo privas de ese valioso recurso reproductivo. No es bonito, no es agradable, es duro. Pero dentro de la cruel economía de la evolución, basada en la lucha por la reproducción, tiene cierto sentido adaptativo. Hemos descubierto que cuando la separación entre los dos, cuando la separación dura poco, hay más posibilidades de que... Bueno, creo que esto se explica porque... Sí, la mujer que abandona a su pareja corre gran peligro, sobre todo entre los 3 y 6 primeros meses. Eso es. Creo que esto se explica porque después de ese tiempo
El hombre está más dispuesto a buscar a otra mujer. Y el hecho de buscar a otra tiende a diluir la rabia. Cuando el hombre cree que no podrá encontrar jamás a una mujer que pueda reemplazar a su actual compañera, es cuando se vuelve homicida. Bernat Noel Tifón es profesor de Psicología Criminal en la Universitat Internacional de Cataluña. Bajo su análisis pasan todo tipo de casos, desde las psicopatías hasta los crímenes pasionales. ¿Qué te atraía al principio de la psicología forense? Empecé a trabajar en este ámbito, pero evidentemente me traía lo que a todo el mundo le gusta: la sangre, le gusta el asesinato, el motivo, o sea, saber el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, e incluso saber cómo piensa la víctima en el caso de que cómo ha salido airosa de esta situación, ¿no? Cuando me llegó, por ejemplo, mi primer caso de homicidio, choca, evidentemente impacta. Pero ya a medida que vas haciendo más casos y casos y casos, que si violencia doméstica, que si agresiones sexuales de adultos, que si agresiones sexuales de menores, que sobre todo la agresión sexual de menores es un tema muy sensible, si me permite la expresión, te curte a nivel personal y te curte a nivel profesional. Todos los respetos hacia estas series de televisión y películas de cine, evidentemente, que está muy bien, pero que está bastante lejos de la realidad que nosotros tocamos cada día. ¿Qué diferencias hay entre el asesino hombre y mujer? El sujeto de sexo masculino es, digamos, por así decir, más primitivo, más primigenio en su conducta hostil. En cambio, la figura del sexo femenino, la conducta hostil que puede desarrollar es más, digamos, cerebral. Es o bien por interés, o bien porque de alguna manera, pues, por un ataque de venganza o de rabia, una frustración que haya podido tener con respecto a algún interés que haya tenido por el medio. Hay más asesinos en serie, justamente, de figura masculina, o sea, hombres, y de sexo femenino hay menor índice, pero que también existe, ¿eh? Y justamente las asesinas en serie se mueven justamente, pues, por intereses monetarios, económicos, de patrimonio y de bienes, o bien por justamente, pues, frustraciones amorosas. En cambio, los asesinos en serie de carácter de sexo masculino, siempre es o bien, pues, por placer, pues por trastorno mental, o bien también las parafilias, es decir, por trastornos de la inclinación sexual. ¿Existe un factor genético en el asesino o es consecuencia de su ambiente social? Te voy a explicar el caso más famoso de asesino en serie español, el arropiero, Manuel Delgado Villegas. Manuel Delgado Villegas era un varón que padecía una alteración cromosómica llamada XII. Pues bueno, el sexo femenino tienen el XX a nivel cromosómico y el varón tiene el XY. En el caso de Manuel Delgado Villegas, famoso en su haber como el arropiero, y al cual se le atribuyen 48 asesinatos, de los cuales 7 solamente se pudieron probar, padecía el XII. Eso significa que tiene un aumento de testosterona y de hormonas justamente masculinas a nivel biológico, que provocaba justamente esta, digamos, conducta hostil y agresiva con respecto hacia los demás. Padecía esquizofrenia paranoide, padecía alcoholismo, padecía epilepsia, se prostituía, y de alguna manera se ganaba la vida de esta forma. Incluso se ganaba la vida vendiendo su propia sangre. Tuvo una infancia muy difícil. Justamente, pues, su padre era muy autoritario, y de alguna manera, él estaba criado bajo la figura paterna muy autoritaria, y por tanto también explica el tema del factor educacional y social que le puede influir sobre el sujeto. Es decir, el arropiero lo tenía todo. En ausencia justamente de trastornos que hubiese podido tener, a lo mejor hubiese desarrollado una conducta normalizada. ¿Te ha cambiado a nivel personal ser psicólogo forense? Ahora me ha cambiado, pues esto, es decir, la forma de cómo abordar los casos, de cómo intervenir, comprender la persona, pero tanto como el imputado, el encausado, como por parte de la víctima. Es decir, tanto ambas partes, de una parte como de la otra, tienen el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Es decir, y cada uno tiene sus partes, es decir, cada uno tiene su versión. Y de alguna manera lo que me ha mucho más cambiado a nivel personal es justamente ver que la verdad no tiene una única verdad, sino que tiene múltiples verdades.
David, ¿por qué los humanos tienen aventuras amorosas? El precio que pagan por ello es muy alto, ¿no? Es muy arriesgado para las mujeres tener una aventura, ya que los hombres se vuelven muy violentos. Además, las mujeres también se arriesgan a mermar su prestigio social. Se arriesgan a perder valor en el mercado del acoplamiento. Hemos identificado 3 razones por las que las mujeres tienen una aventura. La primera es, y creo que es la más importante, es cuando quieren cambiar de pareja. No están contentas con su relación por diversas razones, o bien porque el hombre ya no trae recursos a casa, o porque el hombre ha empezado a hacerla sufrir. La segunda es tener mejores genes. Las mujeres a veces persiguen una estrategia de acoplamiento combinada donde, por un lado, buscan el compromiso de un hombre, pero al mismo tiempo tienen relaciones sexuales con otro a fin de obtener mejores genes. Y la tercera son los recursos. Si pensamos en la época de nuestros antepasados, el entorno evolutivo se caracterizaba por periodos en los que la comida escaseaba realmente. Y por lo tanto, conseguir ese trozo de carne extra gracias a una aventura amorosa podía marcar la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Volvamos ahora a tu estrategia, tu teoría de que el asesinato es una estrategia de supervivencia. Bueno, diría que en parte es una estrategia de supervivencia, pero en parte es una estrategia reproductiva. Así es. Y me ibas a explicar, cuando empezamos esta conversación, por qué motivo has desarrollado esta teoría, o sea, cómo llegaste a estas conclusiones. Sí. Lo primero es que se trata de un fenómeno muy desconcertante. Lo fascinante del asesinato y del homicidio es que en las culturas modernas occidentales, incluso en Estados Unidos, los índices de criminalidad son inferiores a los de las sociedades tradicionales. Ah, sí, ¿eh? ¿Podrías pensar o decir que esto indicaría que a medida que pasa el tiempo somos menos agresivos y estamos más domesticados de lo que estábamos antes? Sí, hay una parte de verdad en ello. Hay algo de cierto. De que en la época actual matar no es una buena estrategia. Pero en el mundo de nuestros ancestros, sin leyes, sin fuerzas policiales profesionales, los conflictos sociales los tenías que resolver tú solo. No podías esperar a que la policía lo hiciera. Es cierto. Es cierto. Hay algunos casos en los que, bueno, casos muy raros, y hablaremos de ello. Casos en los que la gente tiende a olvidarlo todo, sí, y mata. Y le voy a explicar a la audiencia un caso que citas en tus ensayos, en tus libros. Se pasó aparentemente en una especie de cabaret llamado Voodoo, me parece que era en Austin, en Texas, en donde una persona cuyo nombre era Mike Adams estaba celebrando no sé qué cosas y se fueron a este cabaret y había una bailarina muy guapa y cometió la grosería de acariciar su trasero, ¿no? Y en aquel momento, ella se enfadó tanto que llamó a su novio. Lo llamó por teléfono. Creo que se llamaba Christopher Marge. El Christopher en cuestión vino y siguió a Mike Adams hasta que acabó con su vida, hasta que lo mató. Cuando él llegó, ella lo llamó. Y él fue y se enfrentó al tipo que había tocado a su novia. El tipo se rió de él, lo echó y lo humilló en público. Por eso luego lo siguió y lo golpeó con un bate de béisbol. ¿Y lo mató? Sí. Y lo mató porque dices que la reputación o el prestigio público
son sagrados para algunos hombres, ¿no? Sí. Creo que para muchos hombres y en muchas culturas, porque los humanos somos una especie social. Todas las especies sociales, todos los grupos sociales tienen jerarquías. La posición y la jerarquía social son esenciales para tener acceso a recursos importantes desde el punto de vista reproductivo, incluido las parejas. Si sufres una pérdida en tu estatus social, las mujeres no te van a desear. Otros hombres van a burlarse de ti y te van a ver como... Bueno, la palabra que yo utilizo es explotable. Si te humilla otro hombre, los demás hombres van a pensar que también ellos te pueden humillar. Por eso, los hombres han hecho evolucionar estos mecanismos de protección de su propio estatus social para no ser humillados. Yo soy el tipo de hombre al que no puedes humillar, a no ser que pagues un precio muy alto por ello. Es el aviso que están enviando a otros hombres. La semilla del mal está en nosotros. Descendemos de ancestros violentos contra los de su misma especie. El Homo antecesor no solo mataba a otros homínidos por distintas razones, sino que se los comía. Y no necesariamente como parte de un ritual o por escasez de alimento, sino por puro placer gastronómico. Desde que Darwin formulara su teoría de la evolución, tratamos de evitar, de un modo u otro, el reconocer abiertamente que somos animales, con instintos producto de la adaptación a competir por sobrevivir y reproducirse. En nuestra ira e instinto asesino, somos uno con el reino animal. Pero la adaptación siempre va a remolque de las condiciones del medio, y el entorno del ser humano se ha modificado mucho. Las pequeñas tribus y clanes familiares han desaparecido en la gran ciudad, si bien quedan vestigios distorsionados en las bandas juveniles y mafias, familiares y étnicas. Se busca identificarse con el grupo, ser respetados, demostrar una supuesta hombría, para lo que en muchas ocasiones la violencia juega un papel importante. Mostramos mayor miedo hacia los extraños, los desconocidos, los que no forman parte de nuestro clan familiar. Pero a diferencia de lo que ocurría entre nuestros antepasados, ahora el enemigo está en casa. La mayoría de los asesinatos y actos violentos como las violaciones no son a manos de desconocidos, sino de nuestro círculo íntimo. El novio despechado que ha sido abandonado o engañado, el padrastro, la mujer harta de abusos o que se encuentra en un callejón sin salida para ella o sus hijos. Se culpa a la televisión y al gran consumo de violencia visual como una de las causas que activan esa violencia y, sin embargo, las culturas tribales que aún perviven, como los Yanomami, jíbaros, Maenga, Dugumdani, etc., cometen proporcionalmente más asesinatos que culturas televisivas como la americana. Tal vez, la atracción por la violencia mediática sirva de catarsis o liberación, en cierta medida, de la ira reprimida que todos llevamos dentro. Tampoco podemos comparar nuestro pasado remoto con el actual perfeccionamiento del arte de la guerra. Y sin embargo, las guerras, ya sean grupales, nacionales o bajo la bandera de un imperio, han sido y desgraciadamente siguen siendo la gran estrategia en la lucha por la supervivencia y la reproducción. El botín siempre es el mismo: territorio, recursos económicos y alimentarios, agua, armas y mujeres. Todo esto, todo este asunto de los asesinatos en las sociedades humanas confirmaría que en cierto modo una parte de nosotros está en el pasado, vive en el pasado, y otra parte vive en el presente. Sí. Te has referido a ello como la posibilidad de que quizás haya menos crímenes, menos asesinatos en el futuro, pero ¿cómo lo ves eso realmente? Creo que en el futuro, por muchos años, al menos durante un milenio, llevaremos con nosotros un conjunto de mecanismos adaptativos para el bien y para el mal. Yo diría que los humanos tienen respuestas para la agresión y el asesinato, y también para la cooperación y el altruismo, la creación de alianzas, la formación de coaliciones. La activación de una u otra depende en gran medida del entorno. Por eso,
En determinadas circunstancias, se puede tomar una persona pacífica, un grupo pacífico, y transformarlos en una persona o grupo agresivos. Una amenaza del enemigo, una humillación generalizada por parte del rival o sorprender a tu mujer desnuda en la cama del enemigo, cosa que lleva al crimen pasional. Por lo tanto, el entorno puede dar lugar a respuestas homicidas, pero también puede desactivarlas. O sea que lo que nos está sugiriendo David Bass es que los asesinatos no son el resultado de la conducta de psicópatas, o no lo son de una manera mayoritaria. Tiene una importancia trascendental el entorno en el que se desarrollan las personas. Y si este entorno es muy agresivo, puede activar lo que hay de agresivo en el corazón de la gente. Is that more or less, ¿Es esto lo que ocurre más o menos, no, David? Sí, no es que tengamos este impulso agresivo al que haya que dar rienda suelta. Más bien es el entorno el que activa respuestas homicidas que afloran en determinadas circunstancias. Llevamos dentro el bien y el mal. Las guerras forman parte de la historia evolutiva de la humanidad. David Bass.